En aquel tiempo, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Bueno, estoy utilizando un texto que está adaptado al español de Hispanoamérica y por eso es un poco distinto del que usamos en España en algunas expresiones. Esto de la vida nueva es la vida eterna, si no parecería que es que simplemente se ha comprado uno un piso en una urbanización mejor. Hoy es un día en que celebramos una gran fiesta, la fiesta de San Benito, patrono de Europa. Copatrono, porque son varios los patronos de Europa, y es un día para meditar sobre la fe en nuestro continente, en el continente europeo. Recientemente un cardenal africano, cardenal Sará, que recibió la fe de evangelizadores europeos, se preguntaba sobre el porqué, esa rápida apostasía en que se está sumergiendo Europa. No solo le extrañaba lo profundo de la misma, sino de lo rápido que iba. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta falta de fe? No es un continente que sea recién evangelizado, al contrario, ha sido evangelizador, ha llevado la palabra de Dios, el mensaje del Señor a todos los rincones del mundo, especialmente algunas naciones como España, y no solo España, también Francia o incluso otras. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué esta crisis profundísima en esa Europa, hasta hace muy poco cristiana, en esa Europa que ha sido el motor de la evangelización en el mundo? Creo que de alguna manera nos ha contagiado a los europeos todo lo que ahí hemos vivido. Pienso en los llamados padres de la sospecha, que entre el siglo XIX y el siglo XX sembraron veneno por doquier. Pienso en un Feuerbach, por ejemplo, que fue de alguna manera maestro de Marx, o en el propio Marx, con la duda sembrada o el ataque sembrado contra la religión, considerándola el opio del pueblo, o un Nietzsche, con su teoría sobre el superhombre, que sirvió de justificación teórica a Hitler. Bueno, o un Freud, que al final considera que toda relación humana afectiva puede estar manchada de alguna manera por algún tipo de complejo hacia el padre o hacia la madre. Es decir, se ha sembrado en Europa mucha cizaña y esto ha hecho muchísimo daño. Pero también ha habido otra cosa, ha habido la respuesta a esta cizaña, que no ha sido una respuesta del pueblo en un primer momento, pero sí de muchas de sus élites. Y digo que no ha sido una respuesta del pueblo porque, por ejemplo, en un país como el mío, en España, la gente dio la vida por Cristo. Los sacerdotes y los laicos dieron la vida por Cristo cuando se desató la persecución comunista y anarquista socialista en los años 36 al 39, con más de 7.000 sacerdotes asesinados y muchísimos incontables laicos. Pero las élites se dejaron subyugar. Hubo un momento en que se estudiaba en los seminarios más marxismo que palabra de Dios, o dicho de otra forma, se estudiaba la palabra de Dios a la luz del marxismo, porque se pensaba que el marxismo era el futuro y que había que aprender a convivir con ese futuro, con esa ideología dominante. Por supuesto que eso no lo creyeron todos. Hay que recordar a San Juan Pablo II,
y no solo a él. No creyó en el valor de la Ostpolitik, sino que se enfrentó directamente y terminó, con ayuda de otros, naturalmente, por derribar el muro de Berlín. Europa ha estado sembrada de muchísimos malos vientos que han provocado estas tempestades. Pero hay que volver a las raíces, lo pidió San Juan Pablo II en aquella maravillosa peregrinación dentro del viaje a España que hizo a Santiago de Compostela en la Jornada Mundial de la Juventud, donde invocó a los europeos a volver a las raíces si no querían ver cómo se destruía moral e incluso civilmente su continente. ¿Cuáles son las raíces de Europa? El patrono que hoy celebramos, San Benito, nos lo recuerda. Europa, decía San Benito, hablando de la experiencia benedictina, Europa ha estado marcada por dos ideas dominantes: oración y trabajo. Ora et labora. Estas palabras, que quizá no sean atribuidas directamente a San Benito, pero que forman parte de la espiritualidad benedictina, son esenciales en nuestro concepto de la vida. Rezar y trabajar. Para nosotros el trabajo es muy importante, pero el trabajo no puede anteponerse a la vida espiritual. Cuando se antepone el trabajo a la vida espiritual, se convierte en una esclavitud y se convierte en una manera de vivir para ganar dinero, donde solamente importa lo que tienes, donde solo eres en tanto que tienes. El ser está sometido, subyugado al tener. Eres importante si trabajas en una empresa importante, eres importante si tienes un sueldo grande, una buena casa, un buen automóvil. El ser ha dejado de existir para dar paso al tener. El trabajo es esencial para nosotros y así creo que debe de ser. Pero el trabajo, sin la oración, sin la vida espiritual, termina por esclavizar al hombre, por despersonalizar al hombre. Por eso hay que volver a esa raíz benedictina, a esa raíz genuinamente católica. Ora et labora. Reza y trabaja. Trabaja mucho, pero reza también mucho. Reza y trabaja. Que nunca olvidemos las raíces si queremos que las plantas sigan dando fruto. Que nunca olvidemos que cuando hemos puesto a Dios en el primer lugar de la vida, todo queda perfectamente ordenado, porque Dios no te va a permitir que destruyas tu familia o que te destruyas a ti mismo. Dios no te va a permitir que hagas daño al otro o que lo utilices como un instrumento. Cuando Dios existe en tu vida, las cosas que están puestas en su sitio para ti y para los tuyos. Otro europeo, no hay que olvidarlo, Dostoyevski, que representa muy bien ese alma oriental de Europa, ese otro pulmón oriental del que hablaba también San Juan Pablo II. Dostoyevski, en Los hermanos Karamazov, le hace decir a uno de los protagonistas: si Dios no existe, todo está permitido. Eso es lo que ha sucedido en Europa. Hemos vivido pendientes del trabajo, del tener, de la prosperidad, quizá como consecuencia de haber padecido una guerra espantosa. Hemos vivido pendientes de eso y hemos olvidado a Dios. Hemos vivido pendientes del trabajo y hemos olvidado la oración. Tenemos que volver a nuestras raíces. Reza, reza y trabaja. Más Dios. Y cuando haya más Dios, Europa será lo que fue y será de nuevo una luz para el mundo. Que así sea.